tardes. Muchas gracias a los asistentes por acompañarnos y igualmente a las personas que están en línea. Un agradecimiento igualmente a Facundo, a FBI por permitirnos estar aquí en el Congreso y compartirles esta plática. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tecnología CLASS, que es esclerotomía profunda asistida por láser CO2, y la correlación en campo visual OCT utilizando la suite de Optopol y cómo se puede utilizar estas tecnologías. No cabe duda que los avances tecnológicos han hecho cada vez más completo el abordar a nuestros pacientes tanto en la parte diagnóstica y terapéutica, y este es un claro ejemplo, como vamos a ver más adelante. Para comentar al respecto tenemos, aparte de mí, la presencia en línea del doctor Oscar Carrión, que él es glaucomatólogo que ejerce en la ciudad de Monterrey, e igualmente tenemos la presencia del doctor San Paolesi desde Buenos Aires, el cual nos va a compartir inicialmente su experiencia con EPNP e igualmente también su experiencia que ha tenido con la plataforma Revo y el campo visual de Optopol, en el que pueden comunicarse entre ellas y nosotros que hacemos el seguimiento y diagnóstico de los pacientes nos presentan información de manera más analizada, más fácil de digerir, y hace más fácil también y más rápido el ritmo de consulta cuando tenemos una plataforma que se comunica entre sí. Y en la parte del tratamiento tenemos la plataforma de la compañía iOptima, que es una compañía originalmente israelí, recientemente comprada por un conglomerado chino muy grande. Sin embargo, lo que hace es un escáner que se adapta a el cabezal de un láser CO2, y lo que nos ayuda es a realizar una cirugía de PNP mucho más controlada y a hacerlo mucho más rápido de aprender, porque son más o menos lo que sería un LASIK, más o menos, que la parte más técnica se hace cargo la computadora o el equipo, y esto nos permite a nosotros tener una cirugía más controlada con resultados más controlados a largo plazo, como lo vamos a ver en los ejemplos. Ya hay pacientes aquí en México, desde que se empezó a utilizar la tecnología desde hace un par de años. Y bueno, vamos inicialmente a presentar a este paciente. Es un paciente de 41 años. Dicho sea de paso, no les voy a presentar un paciente óptimo para que vean la realidad de lo que maleable que puede ser este procedimiento. Es un paciente joven de 41 años, médico, porque obviamente estas cosas tienen que pasar en médicos, que ahorita van a ver por qué les digo. Tiene antecedente de importancia, tiene policitemia vera, no estaba muy controlado y no se daba mucho seguimiento, y se envió porque tuvo quejas de visión borrosa, no tenía dolor, ya tenía 5 días, entonces se preocupó, y el médico oftalmólogo general que me lo refirió fue que le encontró con presiones arriba de 60 en los dos ojos y con excavaciones bastante amplias en los dos lados, así que lo refirió para tratamiento. Y bueno, ¿cuáles fueron los hallazgos? Una cámara reducida, no plana, pero bastante reducida. Una elevación del cristalino de los dos ojos. Después de un día de estarle dando Critantec 2 veces al día, la presión bajó a 44 en el ojo derecho y a 37 en el ojo izquierdo. Y bueno, este es el análisis que nos presenta el software de la compañía Optopol. En la parte superior ustedes ven que este es el resultado de la campimetría. ¿Okay? Agarra los datos más importantes y lo coloca encima en la parte central, donde dice estructura y función, en una predicción que hace basado en los datos que sustrajo del análisis tanto de la capa de células ganglionares y del espesor de la capa de fibras nerviosas y de la excavación. Entonces, el patrón de colores de rojo, amarillo, verde es en donde el análisis espera encontrar datos en la campimetría de daño basados en los adelgazamientos que encuentra, y sobre eso pone el display de, en este caso, pues
los escotomas avanzados que se ven en los dos ojos. ¿Okay? En este caso, pues bueno, vemos que el daño es bastante más obvio que está avanzado en el ojo derecho, por lo cual se decidió iniciar el tratamiento en este ojo. Igualmente nos permite el OCT hacer un análisis del segmento anterior. Esta es una toma que se hizo antes de la última actualización del software, el cual nos permite ahora hacer un análisis del segmento completo, okay, el segmento anterior completo, perdón, y vemos que tenía, bueno, ángulos estrechos e incluso, pues, en algunos lugares se puede ver que tiene toque iridocorneal. Y sí. Se hizo la campimetría con lo más bajo que se pudo controlar la presión. No le pudimos dar diuréticos porque tenía policitemia no controlada para no hacerle un evento de trombosis. Pero se hizo la presión con lo más bajo que se pudo controlar la presión. Ahora no tenía opacidad de medios, tenía los medios claros, entonces no esperaba que tuviera una obstrucción en la visibilidad, porque de hecho no veía muy mal. Bueno, vemos que aunque no tiene el criterio de un tercio del lente más allá de la línea línea recta que trazamos entre los espolones esclerales de ambos lados, pero sí tiene una pequeña elevación y vemos ahí el iris en un patrón un poco convexo. Y bueno, decidimos, bueno, este es el ojo izquierdo, el cual está bastante similar. Y muy bien, hicimos el diagnóstico de cierre angular primario con un daño más avanzado en el ojo derecho. Aquí vemos cómo tiene, bueno, voy a usar no se ve muy bien. Bueno, una disculpa. ¿No se puede apagar la luz para que se vea aquí mejor la imagen? Bueno, se ve una imagen que se tomó en gonioscopía dinámica para exponer más la superficie de la malla trabecular, pero tenía ya áreas de acercamiento que no cedían, por ejemplo aquí, a la gonioscopía dinámica. ¿Okay? En primera intención se hizo una iridoplastía con láser argón en ambos ojos y se tomó la decisión de hacer una extracción de lente claro, más implante de lente intraocular y una esclerotomía profunda en ambos ojos. Le dimos tratamiento máximo con pilocarpina. Este es el resultado el primer día después de la iridoplastía. Sin modificar el tratamiento se logró bajar la presión a 24 en el ojo derecho y 14 en el ojo izquierdo, lo cual sigue estando bastante por arriba de la presión objetivo. Entonces, un par de semanas después se procedió a hacer la cirugía. Se hizo la biometría. El OCT tiene un módulo para poder realizar la biometría, entonces nos hizo bastante más rápido el proceso, se hizo el cálculo de lente. Y bueno, vamos a mostrar a grandes rasgos lo que es el procedimiento. La exposición de lo que es la cartera es lo mismo que para hacer una trabeculectomía, solamente hacemos una cartera extendida de 5 por 5 milímetros, y avanzamos 1 milímetro, 1,5 milímetros hacia córnea clara. Voy a ir avanzando a las partes. Okay. Ahí hacemos control hemostasis, marcamos la cartera, hacemos la disección de la cartera y aquí vemos cómo exponemos de una manera más amplia, avanzando hacia córnea clara 1,5 milímetros aproximadamente. Y posteriormente procedemos a hacer la ablación. En primer lugar, hacemos la ablación de un reservorio en la parte más posterior. Es más o menos de unos 4 milímetros por 2,5. Okay.
En esta parte, como trabajamos sobre tejido seco, en ocasiones podemos llegar a exponer un poco el cuerpo ciliar, pero lo cual nunca nos ha dado un problema serio. Aquí en esta parte anterior, donde hacemos en patrón en arco, la exposición del techo del canal de Schlemm, y avanzamos hasta que vemos que hay percolación de humor acuoso. La ventaja de esta tecnología es que al hacer la ablación y empezar a tener el humor acuoso, el láser se disipa cuando hay un medio con agua. Entonces es un medio de autoprotección y hace que sea un procedimiento más seguro. Aquí estamos ocluyendo las áreas en donde ya no queremos una ablación para hacerlo tan parejo como lo necesitemos e irnos extendiendo hacia las áreas donde lo necesitamos para tener una percolación del humor acuoso muy pareja. Okay. Aquí vamos a avanzar. Y bueno, en algunas ocasiones cerramos la cartera, otras veces no lo cerramos, no es totalmente necesario. Y bueno, en este paciente, no es el paciente del que estamos hablando, este es otro paciente que hicimos, el cual quedó con esta presión y esta visión. Como pueden ver, aquí voy a hacer, perdón. Pueden ver cómo se ve el área de ablación. Este es el área de la ablación. Esta es la ventana, aquí se ve muy tenue, del área trabeculodécima, ¿okay? Y aquí arriba se ve lo que es la cartera, ¿okay? Y en esta parte tenemos la percolación y más atrás estaría el reservorio. Aquí vemos, bueno, está marcado todas las áreas que ya les describí. Bueno, con este paciente tuvimos, porque es doctor, la desgracia de que a la hora de la cirugía falló el microscopio justo cuando estábamos haciendo la ablación. Entonces con él tuvimos una microperforación y tuvimos que hacer una pequeña iridotomía, iriderectomía. Y la microperforación se ocluyó por el mismo iris. Entonces, a los 2 meses postoperatorios teníamos, aunque la presión más baja, arriba del objetivo en 16. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Bueno, ya le hiciste una trave. No exactamente, porque la diferencia es que en este caso, aunque yo tengo aquí la obstrucción de la microperforación, yo tengo toda esta área de 5 por 12,5, en donde puedo hacer una goniopunción y puedo ir controlando el flujo postoperatorio tan bajo como yo quiera. Si yo quiero, le puedo volar toda esa ventana, dejarlo con un defecto de 5 por 2,5 y se va a ir la presión tan abajo como ustedes lo quieran, de manera controlada y ya con cámara cerrada, con conjuntiva cerrada. ¿Qué fue lo que hicimos? Más o menos aquí, este es un video que grabó mi maestro durante el fellow. Pueden ver aquí cómo se ven los disparos, ¿okay? Los cuales los realizamos hasta que vemos, ya que hay una comunicación. Es muy fácil darse cuenta porque las burbujas empiezan a irse a través del orificio que hicimos y ya ahí nos damos cuenta que ya hicimos una perforación exitosa. Bueno. ¿Cuáles son los resultados 5 meses después de la cirugía? El paciente tiene una visión de 20/25, tiene una presión en 8 milímetros de mercurio sin gotas. La característica de estos procedimientos es que no es una ampolla elevada, es una ampolla bastante difusa y como pueden ver ustedes aquí, podrían decirme que esta es una ampolla plana y que no está funcional. Bueno, no. Esta es la diferencia de cómo se ve el segmento anterior antes y después de la cirugía. Podemos ver todo el espacio que le ganamos al ángulo. Esta fue la campimetría inicial. Esta fue la campimetría que le realizamos el día de antier, si no me equivoco. Y vemos cómo en la parte superotemporal
ha tenido una mejoría, ¿okay? Lo cual representó 4.8 puntos porcentuales en índice de campo visual. Si analizamos ya por último un OCT del reservorio, esto es exactamente arriba de la cartera que hicimos. Vemos como hay un espacio aquí bastante reducido en donde hay flujo, ¿ok? Y vemos la característica que nos gusta ver, cómo el tenon tiene microquistes, lo cual quiere decir que hay un flujo funcional continuo, lo cual nos permite tener los resultados de la presión intraocular que tuvimos en este paciente. Bueno, antes de hacer las conclusiones, ¿ya tenemos a los doctores en línea? ¿Los podemos enlazar? Bueno, entonces hacemos la presentación de estructura y función para el streaming, y si arreglan el problema técnico, vamos con lo del class para la audiencia también, si les parece bien. Ok, entonces vamos a buscar con esto. Básicamente, lo que vamos a mostrar es muy sencillo, son casos clínicos, y básicamente el menú, de todos los menús que tiene el RevoFC, lo que es estructura y función. ¿Por qué es importante esto? Porque hace 20 años venimos hablando, 15 años de estructura y función, y fíjense, SAIS lo ha logrado en el fórum, con sus limitaciones. Hablamos antes con Oscar que HighStripe por medio de Octopus y el Spectralis todavía tienen su dificultad, y realmente nosotros que trajimos el primer perímetro Octopus a la Argentina en el año 87, hace demasiado tiempo, nunca lo pudimos lograr. Y realmente cuando vimos que Octopus trabajaba por ese camino, dijimos, esta gente realmente está un paso adelante, y al mismo tiempo que Octopus y otras casas se quedaban atrás, esta es una compañía muy innovadora que hace los cambios rapidísimos, y realmente eso los dejó llegar a este grado de automatismo, para ya nunca más volver a ver. No pedimos más un campo visual por un lado, uno CT por el otro, uno de mácula, otro de papila, sino que lo que hacemos directamente es pedir un combine, que es el Structure and Function juntos, para no analizar más toda esa cantidad de información, que es mucha, por separado, sino toda interlazada automáticamente. Si ustedes se fijan, básicamente lo que hace esto lo publicó Flammer hace años, lo publicó Weinberg en Estados Unidos, y el que tomaron es el Gerwig de Inglaterra, que lo que hacen es correlacionar los haces de fibra, invertirlos, como sabemos, en un diagrama polar, y transportarlos al campo visual. Es decir, que lo que vemos en inferior acá, en un defecto en la capa de fibras, lo vamos a ver invertido en superior en el campo visual. Es esa matemática que hicimos siempre los glaucomatólogos en la mente, pero ahora completamente analizada, y no solo desde el punto de vista de la papila, sino que, como saben, por todos los trabajos de Rahn y Schumann, etcétera, analizar la zona perifoveolar de las fibras ganglionares es igual de útil que verlo en la papila. Es decir, son como dos cámaras que están viendo la película, y la tercera cámara vendría a ser el campo visual, que va a ver esa película un poco más adelante, es decir, en el estadio perimétrico de la enfermedad, cuando ya hay defectos del campo visual. La pantalla que vamos a ver en estos pocos casos clínicos es esta, y lo que ustedes van a tener acá es el mapa de asimetría, con los perfiles, las papilas, con la reflectometría acá, y la mácula, con su mapa de fibras ganglionares en la mácula de ambos ojos. En la parte superior, el equipo va a poner el campo visual correspondiente acá. Yo tengo el PT925, que realmente es un perímetro pequeño, rapidísimo. Piensen que la estrategia no solo tiene el top, que es la perimetría orientada por tendencias, en la cual trabajamos con De la Rosa durante más de una década, sino que tiene la estrategia Z, que hace que hoy en español le hable al paciente, puede tener el examen, podamos ver todo el video del examen, y además hace que tengamos el campo visual correlacionado con el OCT de papila y de mácula más cercano por fecha. Si bien nosotros podemos elegir la examinación, el equipo del último upgrade hace que automáticamente busque el campo visual que se efectuó o el día mismo del examen del OCT, que es lo que tratamos de tener, o el que más se aproxima la semana siguiente, la semana anterior. De esa forma, en la misma pantalla, simplemente por una transmisión USB, en la misma computadora que maneja el campo visual y el OCT, podemos ver la papila, la mácula y el campo visual. Y lo más interesante de todo, lo que siempre hicimos en nuestra mente, es esto que se llama Structure and Function, que es
la proyección del daño anatómico encontrado a nivel de la papila y de la zona perifoveolar en el campo visual. Es decir, acá me va a decir el equipo, acá tengo todas las cifras del nervio y de la capa de fibras, y acá va a decir, mira, yo según esta papila, con este gran daño acá inferior, que también se ve en la mácula, esperaría que el paciente tuviera muy mal la parte de arriba, un poquito peor la de abajo, pero un centro bastante mantenido. Y nos va a traspolar sobre eso mismo los resultados del campo visual para ver si hay correlación o no hay correlación. Esto es muy útil porque vamos a ver pacientes hipertensivos que tienen un nervio y un campo normal, y después vamos a ver que esos pacientes van a tener su lesión en la papila, y que hay una proyección de donde debería esperar aparecer en el campo visual. Y por último vamos a ver los de la etapa perimétrica, la tercera etapa de la enfermedad, donde tenemos la presión, donde tenemos el daño de papila, y este es tan importante que ya se está manifestando en el campo visual. Entonces, esa es la pantalla que vamos a manejar básicamente. Si se fijan los casos, como mostró perfectamente Mario Riquelme recién, acá tienen con progresión los casos, y fíjense, esta papila mucho más excavada, con mayor daño, el área perifoveal realmente asediada. Fíjense la pérdida de fibras ganglionares perifoveales acá, y obviamente se correlaciona, nos dice, esperamos un campo prácticamente tubular con algún remanente lateral. Y acá está el campo tubular con el remanente lateral. En cambio, en el ojo izquierdo, donde tengo temporal superior, un poco afectado, fíjense que apenas se afecta la mácula acá abajo, dice, yo acá esperaría que el campo visual comenzara a tener algún defecto, por lo menos relativo, y quizás absoluto en la parte inferior. Y es este rojo, y este que aparece de acá, y es tal cual, acá aparece el primer punto sobre esa anatomía, el punto de pérdida en el campo visual de decibeles. Es decir, que esto nos deja no solo tener una excelente correlación y progresión, sino además nos deja que esta información, ustedes hacen un campo visual en 1 minuto y medio aquí, hacen el OCT en 20 segundos, o sea, dentro de los 2 o 3 minutos van a tener toda esta información realmente como data cruda en la pantalla. Otro caso, una pseudofoliación, fíjense, un ojo más afectado que el otro, en este caso el izquierdo, y acá el equipo espera que con este daño de papila y este daño muy extenso que rodea toda la fóvea con pérdida, fíjense que no hay verde cerca de la mácula, afectando todos los cuadrantes, nos deja una mínima isla de visión central, que es lo que espera la anatomía y que, como vemos, correlaciona perfectamente con la función. Mientras que en el ojo derecho, si bien la afección perifoveal es grande, fíjense que el defecto es más importante inferior y espera que haya un defecto arriba. Entonces acá se cumple la correlación en el hemicampo temporal superior y un poquito menos en el campo inferior porque el defecto no es tan importante. Acá otro ejemplo, un glaucoma más de inicio, fíjense cómo quizá no se expresa mucho en el nervio, excepto un poquito acá arriba, tenemos ya alguna pérdida acá abajo en el espesor macular, pero el campo visual nos dice debería ser normal, aunque tenga un daño incipiente en el nervio óptico. ¿Qué quiere decir? Estamos frente a un glaucoma en el ojo derecho preperimétrico de inicio. Sin embargo, en el ojo izquierdo, ya la afección, fíjense, perifoveal es más importante, la salida de las fases en el nervio óptico también, y nos dice, mira que acá esperaríamos tener un escotoma inferior y un escotoma superior con un área central perfectamente mantenida, sin amenaza a la fijación, y eso es lo que está mostrando exactamente el campo visual también. Otro caso más leve, fíjense otra vez, acá tenemos un daño importante, ya en la mácula comienza a tener, fíjense que apenas sale el profile de la papila, o sea, de lo que es la cabeza del nervio óptico en la zona de normalidad, tocando en el superior nasal, por ejemplo, acá, y esto se identifica con defectos mínimos aislados en el campo visual. Pero la proyección va a ser que comience con una afección aquí abajo y con una afección inferior y superior temporal y nasal en el ojo derecho. Entonces es una forma de seguir al paciente y de predecir dónde va a aparecer el defecto. Otro tema muy importante es que a veces vamos a tener una papila muy dañada, una previsión de campo visual muy mala en el spectrum function, y el campo no nos da defecto. Entonces ahí tenemos un gatillador feliz, un happy trigger. Por el contrario, hay pacientes que tienen muy buen nervio y aparecen defectos en el campo visual. Y nos va a decir, este es un paciente simulador o que no ha comprendido el campo visual y está mostrando un daño que no tiene un sustento anatómico que lo pueda correlacionar. Bueno, y hasta ahí llegamos, son simplemente 5 casos, pero para que vean cómo por primera vez realmente, mucho más de lo de Case Forum y mucho más de lo que hicieron las otras casas, se puede llegar a este análisis en menos de 4 minutos, lo cual es excelente. Se puede progresar estos pacientes, y algunos adelantos que estamos haciendo con Optopol es que va a aparecer en algún puntito por acá una curva de Bibi, para que la puedan ver en la correlación.
Además, en cada isóptera nosotros vamos a poder marcar un punto de la retina y ver a qué corresponde en el campo visual, y de la misma forma, en la última versión, van a tener los puntos con la pérdida de la sensibilidad media de contraste sobre el mapa de fibras. Es decir, voy a tocar el campo visual y me va a decir a qué lugar de la retina pertenece, como si fuese una microperimetría. Y además, si todo se cumple, tendremos la estadificación tanto nervio óptico como el campo visual del doctor Paolo Brusini de Udine, que es una de las más aceptadas a nivel mundial. Así que espero que se haya entendido, y eso es lo que realmente nos asombró, y para nosotros es una revolución, no solo en OCT, sino también en el campo visual. Ok, vamos entonces con las bases de la EPNP, y de última podemos hacer el audio de la discusión pública con el salón, si les parece bien. Nosotros trajimos esta cirugía argentina hace más de 15 años. Tenemos más de 7.000 hechas desde que comenzamos, y por eso para nosotros la PNP, que hay que justificarla siempre, pero es un gold standard para nosotros, y esto no es compartido por muchas escuelas, menos por la americana. Hacemos muy pocas trabeculectomías y hacemos menos válvulas también. Cuando salió esta cirugía, fíjense que muchos cirujanos dijeron que la cirugía catarata, los cirujanos refractiva y catarata incorporaron la PNP en su práctica, los glaucomatólogos no, Van Burskin nada menos. Jonesco Kuipers dijo: el éxito de las técnicas no penetrantes en nuestras manos es del 0%. Van Burskin dijo: para tener éxito necesitaría más que un nombre atractivo, testimonios personales y prensa amarilla. Piensen que estamos hablando de un peer review journal. Y Eric Greff dijo que era una hermosa técnica quirúrgica que se puede utilizar cuando no se desea disminuir la presión intraocular. Es decir, como Cristo, antes de los 30 años la cirugía estaba siendo crucificada, ¿no? Por 30 monedas, como dicen. Algunas preguntas después de la invención de Kerns que nos tenemos que hacer. ¿No es tiempo de cambiar la trabeculectomía por la PNP? Si ustedes van a Europa, ¿alguien hace una trabeculectomía? Dificilísimo. Así cambiamos también de la extracapsular a la FACO. Ningún facólogo aceptaría volver a la extracapsular. Para nosotros la trabe es como la extracapsular. Otra pregunta es si ustedes harían hoy una trabeculectomía con campo visual normal. Yo creo que nadie con experiencia lo haría. Eso de pensar dejar una cicatriz abierta y que no se infecte y que no se cicatriza, la tasa de complicaciones que vamos a ver de la trabeculectomía en los megaanálisis, la tasa de catarata, 70% de los pacientes, la tasa de endoftalmitis a largo plazo con los antimetabolitos. Yo creo que quienes no la hacen y la critican, los que no la aprendieron a hacer. Y eso es porque el talón de Aquiles de esta cirugía es justamente la curva de aprendizaje. Esta es otra conferencia que vamos con el doctor Aguilar, se llama Los muertos vivientes, y una de las preguntas varias es: ¿por qué realizarías una trabeculectomía si existe la de PNP? ¿Cuándo está abierto? Como bien mostraron, ¿cuándo está indicado? En todos los glaucomas de ángulo abierto. ¿Y cuándo va a estar contraindicado? Cuando hay un cierre angular orgánico, si el cierre es funcional y no lo asocio a una FACO, si tengo una uveitis, o sea, todo lo que tenga una resistencia pretrabecular, como los neovasculares o los congénitos. Estos son los 6 pasos de la cirugía. El primer paso va a ser elevar el flap escleral, que lo sabemos hacer todos, y hay 2 pasos condicionantes. Este, que es el unroofing, el estrechamiento del conducto de Schlemm, que se cinde, y este es el otro paso limitante, que es sacar los elementos internos, es decir, la pared interna y el tejido supracanalicular. Esos son los 2 pasos que al cirujano le cuesta mucho aprender. Acá lo vemos en imágenes. El primer flap es como la trave. El segundo, vamos casi a la coroides, porque queremos estar en el lecho supracoroideo, y si yo sigo pegadito por ahí con un mini crescent, voy a encontrar el Schlemm. Acá tengo el espolón, la Schwalbe, paso el Schlemm como nunca lo vi en una trave, y una vez que estoy, voy a retirar con esta membranita los elementos. Obviamente, este paso del unroofing y este de retirar son los 2 pasos más limitantes para el cirujano. Esta es una cirugía mía de hace más de 10 años, cuando ya la había aprendido a hacer. Piensen que nosotros aprendimos solo, lo cual fue muy difícil. Ahora les voy a mostrar cómo operan los fellows, pero fíjense, hacíamos este triangulito, hoy lo hacemos más grande. Hacíamos el unroofing, el destrechamiento del Schlemm, excitíamos este flap, cosa que el class va a hacer por suerte completamente solo. Y luego, acá estoy transiluminando, sé que el Schlemm está ahí, y voy a extraer la pared interna con el supraclavicular, lo que se llaman elementos internos, y eso siempre va a ir de la mano con una percolación aumentada de humor acuoso, manteniendo perfectamente formada siempre la cama anterior, sin hipotalamia, sin atalamia, sin nada por el estilo.
Esta es la anatomía cuando saco la tapa y la doy vuelta y se ve la pared externa que hemos extirpado del conducto. Esto es un fellow mío, de ex fellow ahora, de hace 2 años, y fíjense cómo los chicos que ya aprendieron con gente que la sabía hacer, aprenden perfectamente a hacer esta cirugía. Pero esto lo hacen en segundo, en tercer año de fellow. Antes harán una trave, antes harán una válvula, porque el grado de dificultad anatómico de esta cirugía, sin duda, es mayor, y por eso muchos se han resentido hacerla, porque te dijeron a mi edad no voy a empezar a hacer esto. La realidad es que para nosotros, desde que hacemos esta cirugía, no haríamos más una trabeculectomía, excepto que fuera rotundamente necesario y exclusivo. Ahí fíjense cómo el fellow saca, y ahora va a sacar de a poquito la membranita con los elementos internos, con una pinza mermú o con una utrata, y se saca perfectamente bien. Obviamente, esto lleva una curva de aprendizaje bastante aguda. ¿Qué le decimos a los pacientes? Que si quieren un bypass le hacemos una trave, pero si quieren un stent a nivel cardiológico es la EPNP. ¿Por qué? Porque yo, el paciente y la mujer del paciente sabemos que va a salir de la sala quirúrgica viendo y no va a pasar por ese largo túnel que es la trabeculectomía, donde el paciente confía en que va a volver a ver. Esto es como mostraron bien el lago intraescleral en la lámpara, acá con la UVM, como se ve finita la membrana acá. Y lo que mostraron, el descubrimiento de Kozlova, que es la goniopuntura. Cuando necesitan, ustedes le disparan, y fíjense cuando le disparan al trabeculado, cómo se extiende y se arquea acá la línea esta y empieza a percolar por estos agujeritos en el acuoso. Ahí va otra vez, y fíjense la caída de la red trabecular, que es la membrana trabeculodesemética. Los detractores dicen, bueno, has hecho una trave. Sí, en forma tardía habré hecho una trave, pero ¿saben qué? No tuve ninguna de las complicaciones de la trave. Entonces, acá un poquito el fin justifica los medios. Después la goniopuntura, es un paciente que firmé, fíjense cómo se ve, ahí cómo se mueve la ventanita y pasa el humor acuoso desde la cámara anterior hacia el lago intraescleral perfectamente. La goniopuntura se puede hacer 8, 10, 12 años después y vuelven a bajar a 8 o 10 milímetros de mercurio si están bien hechas. Discutimos mucho los resultados de la goniopuntura y de la PNP, pero fíjense, 90 meses después, pacientes que estaban entre 25 y 30 están en los low teens. Nuestras PNP regulan entre 8 y 12 milímetros de mercurio una década después, la mayoría sin medicación. Muchos con goniopuntura, muchos no, pero es un elemento que nos ayuda a no tener que reoperar ni tener la cantidad de complicaciones de la trabeculectomía. Esto yo lo adapté de la tabla de la EGS. Esto es mayor riesgo a la derecha y mayor eficacia hacia arriba. Fíjense, todos los mix de hoy quedan por debajo de la curva de eficacia. Son muy seguros y son muy poco eficaces. ¿Qué quiere decir? Muchos, en vez de minimal invasive glaucoma surgery, hablan de most ineffective glaucoma surgery. Pero ese ineffective cuesta $1.000, $2.000 por dispositivo. La válvula, la trave de comitomicina tienen alta efectividad, pero tienen alto riesgo. ¿Y qué usamos nosotros? La cuádruple terapia sin conservantes, como la que tiene Sofía en México, la trabeculoplastia selectiva, el láser subciclo, la EPNP y la termólisis. Nos manejamos con estos elementos que están en verde, que tienen mínimo riesgo y máxima eficacia hacia arriba. Entonces, eso nos deja ya un algoritmo que vamos al final, donde nunca ingresamos al interior del globo ocular. Este trabajo se los recomiendo, es de Griner y Mermú, y es un metaanálisis que muestra que las trabeculectomías a nivel mundial se complican en un 42%, las válvulas en un 27% y las EPNP en un 3%. Quiere decir que yo llevo mi éxito del 58 al 97% cuando realizo esta técnica, obviamente por no ingresar al globo ocular. Este trabajo de Peter Wishart, 750 ojos, 6 años de seguimiento, fíjense, en la CPNP, 0 endoftalmitis, en las traves con mito, 12. 0 hipotonía y maculopatía hipotónica, 87. 0,6 de la infiltración, 63. Fíjense, 9 años después, 13 reoperaciones y 140 en el grupo de trave. Reoperaron 11 veces más en el otro grupo. Entonces, en esta cirugía no reoperamos, hacemos goniopuntura. Y los needlings, que en la PNP no son necesarios en general, acá 262. O sea que es una cirugía que hay que hacerla muy bien, pero en general nos va a traer muchas menos complicaciones como cirujanos. Para nosotros es predecible, igual que una facomulsificación. ¿Y qué complicaciones no tiene la PNP? No se las voy a mencionar, todas las que tienen acá a la izquierda. Todo esto que nos puede suceder en las mejores manos en una trabeculectomía no está relatado siquiera
como una posible complicación de la EPNP. Esta es mi curva de aprendizaje. Fíjense los primeros 4 años lo que me costó hacer una buena membrana a través de fluorescéntica, y fíjense, es una cirugía muy meticulosa. El lago intraescleral es mínimo, después es máximo, y luego tenemos una membrana perfecta aquí, donde saqué la DSMET, la membrana, los elementos internos y la cámara y las membranitas bien finas. Esto es lo que cuesta aprender a hacer bien. Por ese motivo es que les van a hablar del Ioptima. Yo no quiero meterme sobre el trabajo de los otros expositores, pero tuvimos la oportunidad de probarlo, y realmente esto de ablacionar sobre el conducto y que ustedes hagan solo el primer flap como hace un cirujano y que después empiece a percolar el humor acuoso, si no es mágico, es lo más parecido que hay, porque realmente el aparato se lleva la parte dificultosa de la cirugía, donde hay que tener un grado de conocimiento anatómico muy grande. Fíjense el trabajo de mi amigo izquierdo en Perú, su éxito llega a 97.2% haciendo el CLAS, y los resultados mundiales rondan entre el 92 y el 98% en todas las publicaciones, o sea que de eso no hay que discutir mucho. Por último, para terminar, cuando tenemos glaucomas muy avanzados operados previamente, le ponemos un snapper clip, por ejemplo, para tener mejor filtración. Usamos antimetabolitos, porque no entramos a la cámara, no está relatada ni la blebitis ni la endoftalmitis, y si hay mucho problema de cicatrización, podemos usar una matriz tipo Hologen para mantener el espacio subconjuntival. Esas son las formas actuales comprobadas de mejorar el resultado. Entonces, si uno quiere resultados diferentes, como decía Albert Einstein, no habría que seguir haciendo lo mismo. Para terminar, ¿qué hacemos en la práctica hace ya unos años? SLT, si no funciona, terapia preservative free, y cuando la hemos agotado, hacemos un subciclo. Como única cirugía incisional, donde no entramos al interior globo ocular, la EPNP con el CLAS más fácil y asociada a FACO si hace falta, o en los cierres angulares, y por último la ciclodestrucción no termólisis. ¿Qué tiene este algoritmo? Que por la parte del glaucoma nunca entramos al globo ocular, nunca pusimos en riesgo la visión del paciente, y eso es una cosa que hace que trabajemos en una forma segura y le podamos decir al paciente que realmente hay un futuro por delante que puede funcionar bien. Hasta aquí llego con la presentación y voy a dejar de compartir. Gracias, Mario. Qué privilegio compartir con el doctor Sampaolesi, contigo, Mario. Gracias, Facundo, por la invitación y la oportunidad de poder compartir nuestras experiencias con estas tecnologías innovadoras. Quiero compartir con ustedes que la trabeculectomía produce definitivamente una importante caída de la presión intraocular, pero la hipotonía concomitante a esto es lo que produce las complicaciones que acaban de ser descritas. El lipema, la cámara anterior plana, el desprendimiento coroideo, por lo menos en manos expertas, 1 de cada 5 antes de un año ya perdieron visión suficiente para pensar en otros procedimientos, catarata, cualquier otro. La esclerotomía viene a mejorar, pero como ha sido explicado ahorita, es laborioso y quizás poco reproducible en manos promedio, en manos no entrenadas. Se requiere entrenamiento para esto. La tecnología con el CO2, con el láser de CO2 es noble. Hace una ablación en seco y cuando aparece el líquido deja de hacer ablación. Esa es la ventaja. Existe poco riesgo o casi nulo de llegar a una perforación. Se hace con una anestesia perivulvar. Se pueden usar antimetabolitos, pero hay grandes grupos que lo están haciendo sin antimetabolitos. En los estudios de Cheselita en 2001, el de Saradia de 2007 y el de Arjú de 2017 nos muestra un desplome absoluto de las complicaciones, de la tasa de complicaciones en este tipo de procedimientos. Esto ya está comprobado, ¿verdad? La trave generalmente puede ser que termines no necesitando gotas durante un tiempo. En clase es posible que sí, pero la estabilidad de la presión intraocular y de los campos visuales está perfectamente bien documentado sin tener que pasar por el dolor de cabeza que representan las complicaciones. SCAPE publicó que existe un éxito completo de CLAS en el 45%, y ellos definen éxito completo cuando el paciente ya no necesita gotas después del procedimiento, y existe 90.9% de éxito calificado, es decir, cuando
se tiene que agregar como quiera algún colirio para contener la presión intraocular, pues se tiene una tasa de éxito de 99.9% ya con gotas. Los antimetabolitos parecen ser no un factor necesario, pero parece ser que sí potencian el efecto hipotensor. Entonces no están por completo descartados. ¿Qué complicaciones puede tener esto? Puede haber un IPEMA, puede haber una bula filtrante no sellada o una uveitis anterior. ¿En qué porcentaje? En la literatura mundial ya publicada, menos del 1%, comparado con las cifras o tasas de 42-45% en el caso de trabeculectomía. Entonces, ¿y cuál sería el problema más grande si tuviéramos una complicación seria? Tendríamos que convertir hacia una trabeculectomía, es decir, no hay una tragedia, no hay una complicación que pueda ser en un momento determinado catastrófica, porque se pueden manejar perfectamente bien. Sin embargo, como ya se ha visto, ya se ha dicho, la manera en la que estas se pueden complicar y se pueden solucionar en el tiempo no implica las penetraciones intraoculares a cielo abierto. Entonces, de esta manera empezamos. Declaro que no tengo interés económico ni recibo pago alguno por la presentación de esta tecnología, simplemente comparto la experiencia que tuve la oportunidad de vivir con CLAS hace 2 años y específicamente con la tecnología de Optopol en su sincronía campo visual con OCT durante el principio de este año, donde tuve la oportunidad de tener en nuestra consulta el equipo. Las nuevas tecnologías en cirugía de glaucoma nos dan opciones quirúrgicas y son la única solución. Número 1, cuando la presión intraocular no ha disminuido lo suficiente. Número 2, cuando la neuropatía óptica sigue progresando, esto es documentada con el OCT. O cuando hay una progresión en el campo visual, documentado evidentemente, o cuando hay una falla documentada del paciente en la adherencia. No hay hacia dónde hacernos. Esta mañana han sido presentados una serie de innovaciones en las tecnologías de diagnóstico y también en las terapias farmacológicas. Esta es la innovación en cirugía. Es la innovación a la que tenemos que entrar en este momento. Entre las opciones, CLAS es la cirugía para lo no penetrante. ¿Cuáles son sus indicaciones? Disminuir las complicaciones de la cirugía filtrante, demostrado ya en las publicaciones mundiales. Sensación de cuerpo extraño, DELE, bula en fuga, hipotonía, blebitis, endoftalmitis, desprendimiento coroideo, 1% o menos. Esta es la máquina. Es una máquina, ustedes lo pueden observar, portátil, tiene un aditamento que va conectado directamente al microscopio de cirugía, tiene un software bastante reproducible, evidentemente, como muchas tecnologías presentes, con una serie de consumibles que precisamente es lo que hacen el negocio rentable de estas tecnologías. Trabaja con un láser de emisión de CO2 de 10.6 micrómetros, produce una ablación controlada, con base en la esclera, basada en una grilla ya determinada, y la energía liberada va consumiendo, va produciendo la ablación hasta que empieza a aparecer el líquido. En ese momento la energía ya deja de hacer la ablación porque es la bondad precisamente de la emisión de láseres de CO2. Por cierto, un comentario aparte que es importante decir esto. Estas tecnologías se pueden combinar para tecnologías, para uso de cirugías en cirugía plástica ocular, porque es el mismo sistema de láser que se puede emplear y tiene sus aditamentos para poderlo hacer, lo que lo hace rentable tenerlo en la práctica. Lo que ya se mostró, como decía el doctor Juan Paulés, estos son los pasos, hacer la cartera. La cartera es algo que ya nosotros sabemos hacer. Y se hace el reservorio, que ustedes pueden observar en esta parte del cuadro rojo, que este reservorio puede ser más profundo, menos profundo, más amplio, menos amplio, de acuerdo a la experiencia del doctor y el resultado en sus manos. Y luego, en la parte inferior derecha, ustedes podrán observar el momento en que hacemos ese destrechamiento del canal de Schlemm para hacer fluir el humor acuoso sin haber hecho una penetración de cielo abierto dentro del ojo, a través de un sistema que es la percolación, como si fuera una especie de transminación. Sí, una fístula, pero transminable, no es una fístula de entrada directa, como cuando tú pones el filtro en tu cafetera para hacer tu café, para evitar que el café en grano entre y contamine tu
tu líquido de café y exactamente igual funciona esto de esta manera. Y ustedes pueden ver ahí cómo se produce ya ese destechamiento controlado, perfectamente manejado, y empieza el flujo del humor acuoso hacia la parte externa. Ustedes lo pueden ver en vivo, cómo se ve, cómo se puede observar aquí el reservorio, pero adelante del reservorio, la zona que fue ablactada para destechar el canal de Schlemm. Ustedes pueden ver la malla trabecular queda intacta y inmediatamente después empieza la percolación del fluido hacia el espacio subterráneo y podemos hacer que esta cartera quede libre. En el caso particular que yo tuve la oportunidad de trabajar con Mario, nosotros lo hemos dejado libre y hemos tenido un buen resultado en la evolución de un año. Vean ustedes esta gráfica que ya fue presentada hace un momento por el doctor Sampaolesi, cómo se manejan, cómo se desploman las presiones intraoculares desde el primer día, desde el día 7, y cómo se mantienen estables durante todo un año comparado con la base, con la presión base que fue operado el paciente. Aquí algunos estudios que podemos nosotros compartir, inclusive en un momento más voy a poner mi correo electrónico, si alguien gusta escribirme, yo puedo compartir con ustedes esta información que está publicada, que no proviene de la casa que se encarga de comercializar el producto, sino de los grupos que han investigado esta tecnología. Esta es la fotografía del grupo que estuvimos en Monterrey trabajando, operamos 3 ojos ese día, estuvimos con doctor Reynoso y el doctor Daniel Garza de nuestro equipo acá en Monterrey. Ahí podemos ver al equipo técnico de iOptima que estuvo presente con nosotros, de Facundo Bamonte, ayudándonos a trabajar para poder realizar. Y ahí pueden ver en la parte inferior donde estamos realizando tanto el doctor Riquelme como su servidor la primera de las cirugías, que fue un procedimiento combinado de Facoclas. Este es un caso que les quiero presentar. Es una femenina de 72 años con artritis reumatoide positivo, sobreviviente de 20 años de cáncer tiroideo, con tratamiento oral llevado de cortisona de 5 miligramos, metotrexate de 7.5 miligramos una vez a la semana y su levotiroxina. Hallamos esto en la paciente que ya conocemos, la hemos estado siguiendo y nos empezó a presentar durante el año de 2019 tempranos presiones de 28 milímetros de mercurio medidos con el tonómetro de Goldman y con un ojo seco importante por sus condiciones clínicas previas. Podemos ver sus campos visuales, no campos visuales muy deteriorados, pero que francamente avanzarán en esa dirección si no intervenimos con esos niveles de presión intraocular. Y aquí vemos los hallazgos del primer día posoperatorio. La visión, 20/40. Córnea, transparente. Edema muy leve. Una bula plana, pero formada, y una presión intraocular de 8 milímetros de mercurio. Con la cámara íntegra, permitiéndole al paciente ver si hay algo de dolor que es manejable perfectamente bien con sus medicamentos orales. Aquí podemos nosotros observar cómo se ve la ampolla. Ustedes pueden ver el patrón vascular. Mírenlo bien para que puedan compararlo con el patrón vascular que sigue a las 6 semanas. ¿Notan ustedes el cambio en el patrón vascular? Vean ustedes cómo el patrón vascular se va rectificando en la zona donde está ocurriendo la filtración y vean ustedes la visión que ya tiene la paciente 20/20 con una córnea perfectamente transparente, la bula perfectamente bien formada y la presión intraocular en 9 milímetros de mercurio sin colirios hipotensores. Ustedes pueden ver aquí en diferentes posiciones la misma fotografía que les estamos presentando y a un año 3 meses, la paciente sigue teniendo 20/20 de visión con presiones de 9 y está perfectamente asintomática. Y esta es la fotografía que tomamos para un congreso donde lo presentamos en el mes de marzo, donde ustedes pueden observar cómo se mira de frente y en la zona de la ampolla. No son ampollas grandes, no son ampollas que salen, que sobresalen o ampollas que empiezan a tener cambios quísticos negativos. Son ampollas simplemente que reflejan que ahí abajo hay un líquido saliendo
del espacio intracameral hacia afuera y que está funcionando en desplomar la presión intraocular. Ahí está mi correo electrónico. Si alguien quiere escribirme, yo con todo gusto le comparto por lo menos 5 artículos que tengo. Ya hice yo la tarea, lo puedo compartir con ustedes para que puedan ver las casuísticas de diversos grupos y los resultados que han tenido con esta tecnología. Simplemente algunos de los artículos. Cirugía de glaucoma microinvasiva a una revolución en el glaucoma intervencional, o los resultados de esta cirugía asistida por láser de CO2 en pacientes de China. Como ya lo hemos notado y lo hemos visto, los chinos han estado muy interesados en adquirir esta tecnología, ¿verdad? Este es otro grupo, este es un grupo polaco que ha hecho una excelente presentación de 1 año de seguimiento. Todos los estudios se hicieron sobre pacientes con glaucoma de ángulo abierto o con glaucomas de características de origen pseudoexfoliativo. Y es un privilegio para mí haber participado esta tarde con ustedes. ¿Listos, Mario y Juan, para comentarios y preguntas? Sí, sí, okay. Bueno, como conclusión, podemos ver cómo la tecnología es una herramienta bastante importante para tanto el diagnóstico y seguimiento, y en el caso del CLASS, pues una terapia muy efectiva, dejando atrás los efectos secundarios indeseables de una cirugía que era muy efectiva, pero daba muchos dolores de cabeza, y nos intercambia por un procedimiento muy automatizado, muy seguro, que tiene la bondad de poder todavía ser modificable en el postoperatorio hasta que lleguemos a la presión objetivo que estamos buscando. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario para mí, para los doctores del panel, antes de cerrar. ¿Algún comentario que tengan los doctores? Sí, doc. Mira, yo te digo la verdad, cuando nosotros trajimos esta cirugía, hace como te digo 15 años, fuimos a aprenderla al Fyodorov Memorial, a Moscú. Estaba Kozlov, después seguimos con Kozlov, yo lo veo mi padre, yo la aprendí con Kozlova, con Tatiana la hija, y realmente nos dimos cuenta que estaban muy avanzados. Hoy esta cirugía en un 70% de casos la hacemos combinada, en todos los casos que tienen catarata, ni hablar las pseudofoliaciones. Y cuando no son pseudofoliaciones, por ejemplo, como el caso que mostraste muy bien hoy, Mario, de un cierre angular que sea funcional, que todavía no sea sinequial, un paciente hipermétrope alto, y ahora estamos publicando con la tecnología de barometría iTrace de alto orden, como en estos casos de cierre angular que no tienen glaucoma, o sea, es una condición predisponente, hoy podemos hacer una FACO con lente multifocal y con CLAS. Y esa es una cirugía maravillosa porque al paciente le sacamos el riesgo de un glaucoma agudo, le sacamos el riesgo de un glaucoma crónico por cierre angular, le mejoramos la metropía de +4, +5, +6, y al mismo tiempo es hipermétrope que no veía 2 décimas, o sea, no veía 20-200, no veía 20-400, ese paciente pasa a estar en métrope y además tiene todas las distancias focales. O sea que, como sabemos, todos los pacientes quieren ver mejor. Y esta es una gran oportunidad de combinar esta cirugía, decir, mira, te vamos a tratar la parte del glaucoma de una forma mínimamente agresiva, la menos invasiva posible, y al mismo tiempo vamos a mejorar tu calidad visual. Entonces, si los mix son mínimamente invasivos, que se meten la mayoría en la cámara, piensen que esta cirugía ni siquiera ingresa a la cámara anterior. Mario, este es un procedimiento, vamos a ponerlo así, casi ad externo, que con el tiempo se puede potencializar a interno. ¿En dónde más podemos hacer esto? Sí, yo lo considero un procedimiento máximamente efectivo. Yo lo que veo con el CLASS es que es una democratización de un procedimiento muy efectivo, simplificándolo y haciéndolo reproducible n 1000 veces de una manera más sencilla. Es más o menos, antes hacías queratotomías radiadas, pero ahora hacemos LASIK, ¿no? Y es bastante más sencillo y tienes mejores resultados visuales. Bueno, aquí es un procedimiento muy efectivo, bastante sencillo. El aparato se hace cargo de la parte más riesgosa, lo hace seguro,
y tienen los mismos resultados a largo plazo. Yo creo que pues es algo no mágico, pero muy cercano. Mira, Bueno, yo me gustaría comentar en Argentina con toda la discusión que hubo con esto, porque lo hacen muy pocas personas, 10, 15 a lo sumo, de 5.000 oftalmólogos. Y somos los menos, y el resto la critica, como por eso pongo lo de Cristo al principio, pero si ustedes se fijan, ustedes le dan al paciente, tiene un armamentario de herramientas como es la termólisis, como es la subciclo, de cirugías que no son ni traves de válvula. La mayoría de los oftalmólogos solo hace trave y válvula. Y eso es como si ustedes tuvieran un destornillador Phillips. Entonces ven un clavo, todo lo quieren hacer con el Phillips. Entonces uno acá tiene herramientas para ofrecerle al paciente algo que no le ofrece la mayoría, el 90% de los subespecialistas. Y créanme, cuando hagan esto, la gente va a elegir esta cirugía. Y a diferencia de una trabeculectomía, cuando le operen un ojo, el paciente viene a pedir que le operen el otro, cosa que ustedes me dirán cuándo le sucedió con una trabe. sí, coincido. Bueno, ya estamos sobre tiempo. Les agradecemos bastante a los doctores y a los asistentes que nos aguantaron el tiempo y el hambre. Y bueno, esperamos verlos pronto y seguir con los avances tecnológicos. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas noches a todos. Gracias, Mario. Gracias, Oscar. Un gusto compartir con ustedes. Igual.